Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Ahora hablaremos acerca del párrafo. Como sabemos, todos los textos escritos están constituidos por unidades mínimas que nosotros conocemos como palabras. Al conjunto de palabras, pues forman lo que conocemos como oraciones. Y cuando tenemos un conjunto de oraciones, van a estar formando lo que conocemos como un texto, un párrafo. Y cada párrafo, pues, forma parte de un texto. Y así vamos creciendo en cuanto a las unidades que van formando cada unidad de las que estamos haciendo, pues en este momento, una referencia. En ese sentido, ahora hablaremos acerca del párrafo como la unidad fundamental de un texto escrito. ¿Por qué decimos que es la unidad fundamental? Porque realmente un texto no podría existir si no tenemos un párrafo que esté bien definido y a través del cual pues nosotros podamos realmente pues identificar cada uno de los elementos visualmente que componen un texto. Los párrafos realmente son partes muy esenciales de un texto porque la estructura que este texto tiene a partir de los párrafos que los componen son importantes para captar la atención de quien lo lee. Si por ejemplo tenemos un texto que está saturado de demasiados párrafos, eso va a hacer que las personas no tengan tantos deseos de leerlos porque ver tanta información junta genera en la mente una reacción contraria a la que se esperaría. Y por eso es importante saber qué tipo de estructura va a tener un párrafo como unidad fundamental de un texto escrito y también para que llame la atención de cualquier persona que se encuentre frente a él. En ese sentido, vamos a ver que los párrafos nosotros los podemos distinguir fácilmente porque vamos a encontrar algunos elementos que van a ser en ese sentido comunes, como por ejemplo que vamos a ver o vamos a poder en ese caso pues identificar que los párrafos van a estar formados o van a estar divididos por los puntos que nosotros utilizamos. Cuando finalizamos un punto, generalmente lo que hacemos es pues colocar en este caso pues un punto y aparte. Y eso me hace una división entre el primer párrafo y el segundo párrafo. Antes se utilizaba al inicio de cada párrafo un espacio que se conocía como sangría, que ahora en las computadoras lo podemos nosotros identificar como la tecla Tab. Cuando nosotros damos un tab, hacemos un espacio al inicio de ese párrafo y al inicio justamente de ese párrafo y ese espacio es a lo que antes conocíamos como sangría. Hoy en día existen diferentes reglas que nos dicen cuándo debemos usar sangría y cuándo no. Bueno, como les decía, ahora ya eso es algo mucho más opcional. Al final del último párrafo que nosotros tenemos de un texto, sabemos que colocamos el punto y aparte, el punto y final, perdón, y con eso justamente terminamos todo ese texto. Sabemos que obviamente cada uno de los párrafos que componen este texto van a tener que tener una relación o van a tener que estar de alguna manera pues relacionados. Continuando, vamos a ver que un párrafo pues tiene que tener algunas cualidades, como por ejemplo la cualidad de unidad. En ese sentido, cuando hablamos de la unidad de un párrafo, nos referimos a que cada párrafo debe tener una idea principal o una idea básica, y a partir de esa idea principal se van a ir generando las demás ideas secundarias. Recuérdense que esas ideas básicas o principales que va a tener cada párrafo van a depender del tema en general. Por ejemplo, si el tema general sería la contaminación, en cada uno de los párrafos que nosotros vamos a tener, vamos a ir hablando de los diferentes tipos de contaminación que conocemos. Bueno, porque justamente vamos a ver que la oración principal, que va a ser la que expresa la idea principal, aparte de esa, vamos a generar una serie de ideas de apoyo. En el ejemplo que tenemos acá, estamos hablando acerca del Internet y de la evolución que el Internet ha tenido a lo largo del tiempo hasta llegar a la web 2.0. Y luego pues vamos agregando algunas ideas como algunos recursos que hoy tenemos en día de consulta como son la Wikipedia y los blogs. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo tenemos una idea principal y aparte de esa se han ido desarrollando algunas ideas justamente pues de apoyo. Otra característica que tiene el párrafo es la coherencia. Y la coherencia es la organización apropiada que se hace de las oraciones para formar el contenido de una manera lógica y clara. Porque recuérdense que si un texto no es comprensivo, entonces va a dejar de ser texto. En ese sentido, vamos a ver que todas las ideas secundarias van a tener que estar enlazadas con la idea principal que posee un párrafo y esas ideas secundarias pueden ser de ejemplos o también pueden ser explicaciones.
¿Cuántas ideas pueden formar un párrafo? Eso quedaría a discreción de la persona que lo esté realizando, pero entre más ideas secundarias tiene, puede hacer que se pierda más fácilmente la esencia, y por eso es mejor no poner tantas ideas, sino que desarrollar o aclarar fácilmente una o dos ideas dentro de un párrafo, que sería algo suficiente. La siguiente característica que tenemos es la de la cohesión. Y la cohesión justamente es la que nos ayuda a vincular el sentido que deben tener las ideas dentro de un párrafo, y eso se hace a través de algunos mecanismos que nosotros conocemos que forman parte de la cohesión. El primero de ellos es la elipsis, y este es un recurso que se utiliza en la gramática española para suprimir elementos que no son necesarios mencionarlos dentro de un texto porque se considera que son conocidos por el receptor de ese texto. Por ejemplo, repetir constantemente el nombre de un personaje en una historia resultaría demasiado monótono y aburrido, por tanto se puede hacer fácilmente una elipsis del nombre de ese personaje y simplemente hacer referencia a él a través del siguiente proceso, que es la sustitución. En la sustitución lo que hacemos es evitar la repetición de algunos términos y vamos a empezar a utilizar sinónimos de ese término para no tener que repetir constantemente la misma idea. Y por último, como mecanismo de cohesión, tenemos el uso de los conectores. Sabemos que los conectores son palabras que yo utilizo para poder darle sentido a un texto, y en ese sentido los conectores me sirven para enlazar oraciones y también para enlazar párrafos. Dependiendo del tipo de texto que yo tengo, puedo utilizar conectores de numerables, conectores finales, conectores de ampliación, conectores de argumentación, etc. Y todos esos forman parte de esos mecanismos justamente pues de cohesión. Ahora vamos a ver algunas formas en las cuales nosotros podemos identificar las ideas principales y secundarias de un párrafo. Generalmente, aunque eso no es una regla como tal, la idea principal de un párrafo se puede encontrar en la primera línea de este. Eso lo digo generalmente porque existen algunos párrafos donde la idea principal no se encuentra expresa plenamente de forma expresa, sino que se encuentra de forma tácita, o sea que tenemos que ser nosotros quienes tenemos que interpretar cuál es la idea principal de ese párrafo. Pero generalmente la vamos a ver en el inicio de cada párrafo, y este va a estar relacionado con el tema principal que se está abordando, además de que tiene que mantener cierta autonomía. Recuerden que en cada párrafo, como decíamos, si fuera la contaminación, en cada párrafo pues tocaríamos un solo tipo de contaminación, y así generaría una cierta autonomía entre los párrafos que se están haciendo. Además, para poder identificar las ideas secundarias es necesario saber identificar cuál es la intención de ese párrafo. Lo que quiere hacer es contrastar información, quiere explicar información, quiere simplemente ejemplificarlo o está ampliando la información. Al tener claro cuál es la intención que se persigue en ese párrafo, va a ser mucho más fácil para nosotros poder identificar las ideas secundarias que justamente están apoyando a esa idea primaria. Como vemos, realmente los párrafos, como decía el título del contenido, realmente son una unidad fundamental dentro de los textos escritos, porque a través de ellos pues podemos conocer muchos aspectos importantes de los textos que vamos a revisar. Como siempre, espero que hayan tomado sus anotaciones, de que formulen sus preguntas para que en una próxima ocasión estas puedan ser resueltas. Y solo me queda decirles gracias. Nos vemos en un próximo video.